El calor. ¿Saben ustedes cuánto vale realmente el calor? ¿Saben qué precio tiene en la oscuridad, cuando el mundo se ha encogido al tamaño de tu propio cuerpo tembloroso? Yo sí lo sé. Lo supe hace 20 años. Y el precio es un alma. Mi alma. Hace 20 años, en una noche en el desierto, una noche tan fría que el aire no se respiraba, se rompía en agujas de hielo dentro de tus pulmones. Yo pagué mi vida con el calor de un anciano. Le robé. Él se estaba muriendo de frío. Y yo me estaba muriendo de frío. Pero él tenía una manta. Una sola manta gruesa, de lana. Y yo tenía la fuerza de la desesperación. Se la quité, se la arranqué de su cuerpo tembloroso mientras él gemía, un sonido que apenas se oía. Me envolví en ella y sobreviví. El calor de esa manta me salvó el cuerpo, pero me ha quemado el alma por dentro cada día, cada noche, durante los últimos 20 años. Sobreviví. Pero él... no lo sé. Nunca volví a mirar. Corrí al amanecer. Y llevo todo este tiempo, 20 años, buscando un rostro que apenas vi a la luz de la luna. Un rostro arrugado y resignado. Buscándolo no para devolverle la manta, sino para pedirle perdón. Para que, antes de que yo me muera, mi alma pueda, por fin, dejar de temblar. Mi historia no es la de una muchacha joven y alocada que huyó de su casa buscando aventuras. No. Cuando yo crucé la frontera ya era una mujer hecha y derecha. Tenía 45 años. 45 años. Una vida entera vivida en mi tierra. Una vida de trabajo duro, de pocas alegrías y de muchas penas. Había nacido y crecido en las tierras altas de Guatemala, cerca de Cobán. Tierra fría, tierra de neblina y de lluvia constante. Un frío húmedo que se te calaba en los huesos, pero que era un frío conocido, un frío de hogar. Yo ya era viuda. Mi Manuel se me había ido años atrás. Se lo comió la enfermedad, la falta de medicinas, el exceso de trabajo en el campo. Me dejó sola con 2 hijos ya crecidos, Juan y María. Crecidos, pero pobres, luchando el día a día, igual que habíamos luchado nosotros. Yo había logrado poner una pequeña tiendita en mi casa de adobe. Vendía velas, gaseosas, un poco de arroz, frijoles. Apenas para ir sobreviviendo. Pero mi país estaba enfermo. La guerra grande, la de los años 80, supuestamente había terminado. Habían firmado la paz. Pero la paz no trajo la tranquilidad. Trajo un monstruo nuevo. Las pandillas, las maras, la extorsión. Empezaron a llegar. Hombres jóvenes con los ojos vacíos y tatuajes en la cara. Empezaron a pedir renta, una cuota, por protegerme. ¿Protegerme de quién? De ellos mismos. Al principio era poco. Yo pagaba, callada, con el corazón encogido de miedo. ¿Qué otra cosa podía hacer? Ir a la policía era peor. La policía a veces era parte del mismo juego, pero empezaron a pedir más. Y más. El poco dinero que yo ganaba se iba en sus bolsillos. Apenas me quedaba para reinvertir en la tiendita. Y un día les dije que no podía pagar, que no tenía. El que parecía el jefe, un muchacho que no tendría ni 20 años, pero con una mirada de 1000 inviernos, se rió. «Está bien, doña Elvira», me dijo con una amabilidad que helaba la sangre. «No se preocupe, entendemos. Pero, ¿qué nieto más bonito tiene usted?» Mi nieto, el hijo de María, mi pequeño Manuelito. Tenía 3 años. Era la luz de mis ojos. Entendí la amenaza. No era contra mí, era contra ellos, contra mi familia. Esa noche no dormí. Vi la cara de ese muchacho en la oscuridad. Vi la sombra de la muerte cernirse sobre mi nieto. Y supe que tenía que irme, no por mí. Yo ya estaba vieja. ¿Qué más me daba morir allí, en mi tierra? Tenía que irme por ellos, para quitarles el peligro de encima. Si yo no estaba, si la tiendita cerraba, quizás los dejarían en paz. Y quizás si lograba llegar a Estados Unidos,
Podría mandarles dinero. Dinero de verdad. Para que pudieran irse ellos también. Para que mi nieto pudiera crecer en un lugar donde los tatuajes en la cara no fueran una sentencia de muerte. Fue una decisión tomada desde la desesperación más absoluta. A mis 45 años, dejarlo todo. Mi casa, mis hijos, mis nietos, la tumba de mi Manuel. Todo lo que yo conocía, para irme a un país extraño, del que no sabía el idioma, del que no conocía a nadie. Era una locura, pero era la única locura que me quedaba. Vendí la tiendita casi regalada. Vendí mis pocas cosas. Reuní un puñado de billetes. Le mentí a mi familia. Les dije que me había salido un trabajo en la capital, cuidando a una señora enferma. No podía decirles la verdad. No podía preocuparlos. Solo mi hija María lo supo. Se lo confesé la noche antes de irme. Lloramos juntas, abrazadas en la cocina oscura. «Pero, mamá, ¿sola? ¿A tu edad?», me decía con el rostro bañado en lágrimas. «Es por Manuelito, mija», le respondí. «Es para que él pueda tener un futuro. Prométeme que te cuidarás. Prométeme que le hablarás de mí». Le dejé a ella el poco dinero que me quedaba, menos lo que necesitaba para el coyote. Me despedí de mi nieto mientras dormía. Le di un beso en la frente. Olía a leche y a inocencia. Y ese olor fue el que me dio la fuerza para caminar hacia el autobús de la madrugada. El viaje a través de México fue una pesadilla borrosa. Días y días en autobuses que olían a sudor y a gasolina. Noches durmiendo en el suelo de terminales frías, abrazada a mi pequeño bulto de ropa, siempre alerta, siempre con miedo. Miedo a los bandidos. Miedo a la policía mexicana, que nos bajaba del autobús en cada retén, pidiendo dinero, mordida, mirándonos con desprecio. Yo era una mujer de 45 años, pero me sentía como una niña perdida, sola, rodeada de otros migrantes, sí, pero cada uno iba en su propio mundo de miedo y de esperanza. Aprendí a no confiar en nadie, a callar, a observar. Llegué a la frontera, a Sonora, un lugar seco, polvoriento, que no se parecía en nada al verde húmedo de mis montañas. Allí contacté al coyote que me habían recomendado, un hombre rudo, con ojos de hielo, que me pidió el resto del dinero. Se lo di todo, cada centavo que había ahorrado. Nos juntó en un grupo, éramos unos 10, una muchacha joven, casi una niña, de Honduras, 2 muchachos jóvenes, quizás hermanos, de El Salvador, y él, el anciano, don Arturo. Lo supe después, su nombre. Pero en ese momento era solo el viejo. Se notaba que no estaba bien, tosía mucho, caminaba con dificultad. Tendría unos 65 años, calculo yo. ¿Qué hacía un hombre de esa edad, solo, en un viaje tan brutal? Lleno de una dignidad silenciosa, pero también de una fragilidad evidente. Llevaba una manta gruesa echada sobre los hombros, a pesar del calor del día. Una manta de lana tejida, de esas buenas, de las que duran toda la vida. El coyote nos dijo que cruzaríamos esa misma noche, que caminaríamos por el desierto, que sería fácil, unas pocas horas. Del otro lado los espera una camioneta. Nos dijo, pan comido. Mentira. Todo era mentira. Esperamos a que cayera la noche en una casa abandonada, cerca de la línea. El aire olía a polvo y a miedo. Cuando la oscuridad fue total, el coyote nos hizo salir. Empezamos a caminar. Rápido, en silencio. El desierto de noche es un lugar aterrador. No se parece a nada que yo conociera. Un silencio inmenso, roto solo por nuestros pasos y por el viento. Un viento que empezó a soplar cada vez más fuerte y cada vez más frío. No era el frío de mi tierra. No era un frío húmedo, que se te mete en los huesos poco a poco. Era un frío seco, cortante, como cuchillos de hielo. Un frío que te quemaba la piel y te robaba el aliento. Yo no estaba preparada para eso.
Llevaba solo un suéter delgado y una chaqueta fina. En mi mente, desierto era sinónimo de calor. ¡Qué ignorante! Después de 1 hora de caminata, el coyote nos hizo parar. «Esperen aquí», dijo. «Voy a explorar el camino. No se muevan, no hagan ruido». Y desapareció en la oscuridad. Esperamos 5 minutos, 10, media hora, 1 hora. El frío se hacía más y más intenso. El viento aullaba. Y el coyote no volvía. Empezamos a entender. El pánico empezó a cundir. «Nos ha dejado», dijo uno de los muchachos salvadoreños con la voz temblando. «Nos ha abandonado. Ese maldito hijo de puta nos robó y nos dejó aquí para morirnos». Era verdad. Lo supimos todos en ese mismo instante. Nos había abandonado, en medio de la nada, en una noche de invierno en el desierto de Arizona, a merced del frío y de las bestias. Al principio intentamos seguir, caminar, buscar un camino, una luz, algo. Pero estábamos perdidos, dando vueltas en círculo. El viento borraba nuestras huellas, la oscuridad era total, y el frío era un monstruo que nos estaba devorando vivos. Yo empecé a temblar. Un temblor incontrolable que me sacudía todo el cuerpo. Era la primera etapa, el cuerpo luchando por generar calor. Los muchachos intentaron hacer fuego, juntaron unas ramas secas, intentaron encenderlas con un mechero. Pero el viento apagaba la llama una y otra vez. El frío empezó a doler. Un dolor agudo en los dedos de las manos, de los pies. Como si me estuvieran clavando miles de agujas. Luego, la piel de la cara se me empezó a sentir muerta, congelada, tirante. La muchacha hondureña lloraba en silencio, acurrucada, hecha un ovillo. Los muchachos maldecían en voz baja, su rabia inútil contra la inmensidad de la noche. Y el anciano, don Arturo, estaba sentado contra una roca, un poco apartado. Temblaba violentamente. Su respiración era un silbido débil, pero estaba envuelto en su manta, su única protección. No sé cuántas horas pasaron. El temblor incontrolable dio paso a algo peor. La somnolencia, el entumecimiento, mis manos, mis pies. Ya no lo sentía. Era una sensación peligrosa. Sabía que si me dormía no volvería a despertar. El frío te engaña así. Te hace sentir sueño. Te ofrece una paz falsa antes de matarte. Mi mente empezó a nublarse. Empecé a delirar. Veía la cara de mi nieto Manuelito. Me sonreía. Me llamaba. «Aguanta, abuela, aguanta». Y la imagen de mi hija María, llorando la noche que me fui. Les había hecho una promesa. Les había dicho que les mandaría ayuda. ¿Y ahora iba a morir aquí? ¿Como un perro congelado en el desierto? ¿Por culpa de un coyote traidor? No. No podía morir. Tenía que sobrevivir. Por ellos. Tenía que cumplir mi promesa. La promesa a mi familia. Era más fuerte que la promesa al marido muerto de Alma, o la promesa a la hermana moribunda de Isabel. Era una promesa a los vivos, a un niño de 3 años que me necesitaba. Y esa idea despertó algo dentro de mí, algo primitivo, algo animal, el instinto de supervivencia, puro y duro. Miré a mi alrededor, con los ojos casi cerrados por el dolor del frío. Los muchachos estaban abrazados, tiritando. La chica hondureña ya casi no se movía. Y él, el anciano, seguía allí, contra la roca, acurrucado bajo su manta. Temblaba, sí, pero menos que nosotros. Estaba protegido. Y entonces, el pensamiento nació. Horrible, monstruoso, vergonzoso. Él es viejo. Ya ha vivido su vida. Se va a morir de todas formas. Está débil. Yo tengo 45 años. Estoy fuerte. Tengo una familia que depende de mí. Tengo una promesa que cumplir. Su manta, esa manta, es mi única oportunidad. Luché contra ese pensamiento. Lo empujé al fondo de mi mente. ¿Cómo podía pensar eso? ¿Yo? ¿Elvira, la que iba a misa los domingos?
la que siempre compartía lo poco que tenía. Robarle a un anciano moribundo su única protección. Era un pecado mortal. Era convertirme en una bestia. Pero el frío no entiende de moral. El frío solo entiende de vida y muerte. Sentí que mis párpados pesaban, que la oscuridad cálida y traicionera del sueño me llamaba. Vi la cara de mi nieto de nuevo. Y supe que tenía que elegir mi alma o mi vida. No sé si me arrastré o caminé. Mis piernas apenas me respondían. Llegué hasta donde estaba él. Me arrodillé a su lado. La luz de la luna, pálida y fría, iluminaba su rostro. Tenía los ojos cerrados, la piel grisácea. Respiraba con dificultad. Un gemido débil salía de sus labios agrietados. Estaba muriendo. Lo estaba. Y yo iba a rematarlo. Alargué la mano. Mis dedos estaban tan entumecidos que apenas los sentía. Toqué la lana. Era áspera, gruesa, y estaba tibia. Irradiaba un calor débil, pero un calor al fin. El calor de su cuerpo moribundo. «Perdóneme, papito», susurré. No sé si me oyó. «Perdóneme, que Dios me perdone». Y tiré de la manta, Tiré con una fuerza que no sabía que tenía, una fuerza nacida del pánico más animal. La lana áspera, gruesa, se resistió un segundo. No por él. El anciano no tenía fuerzas para resistirse. Se resistió porque estaba enganchada bajo su propio peso, un peso que ya se sentía casi muerto. Oí un gemido, un sonido tan débil, tan inhumano, como el de un pájaro recién caído del nido. Un «ah» suave, que el viento helado se llevó al instante. No abrió los ojos. O quizás ya no podía abrirlos. No lo pensé. No me permití pensar. Actué. Me la envolví, alrededor de mi cuerpo, sobre mi cabeza, cubriendo cada centímetro de mi piel expuesta. Y el calor. Oh, Dios mío, el calor. Fue inmediato. Un calor sucio, un calor robado, un calor que olía a él, a polvo viejo, a lana húmeda. Pero era calor, era vida. El temblor incontrolable que me sacudía como una hoja empezó a ceder. Mis dientes dejaron de castañetear con tanta violencia. Y mientras mi cuerpo, mi animal, celebraba esa victoria desesperada sobre la muerte, mi alma se congeló en ese preciso instante. Sobreviví esa noche. La manta me salvó la vida. Pero el frío se me metió adentro. Se me instaló aquí, en el centro del pecho. Y de ahí no ha salido en 20 años. Me acurruqué a unos metros de él, de espaldas. No podía mirarlo. No quería. Me hice un ovillo, temblando bajo la manta robada, escuchando el aullido del viento. Ya no era un enemigo que me quería matar. Ahora era un cómplice que gritaba mi pecado a la noche oscura. Oí los quejidos de los otros del grupo, más lejos. La muchacha hondureña. Creo que dejó de quejarse en algún momento de la madrugada. Su silencio fue más aterrador que sus llantos. Los 2 muchachos salvadoreños. No sé qué fue de ellos. Quizás intentaron seguir caminando. O quizás se rindieron. Yo no podía pensar en ellos. No podía pensar en nadie. Solo podía pensar en el calor. Y en el hombre que yacía inmóvil a mi espalda, enfriándose para siempre por mi culpa. No sé si dormí. Creo que me desmayé. Caí en un estupor lleno de pesadillas. Soñé con mi nieto Manuelito. Me miraba con ojos tristes y me preguntaba por qué tenía tanto frío. Y entonces, el amanecer. La luz más cruel que he visto en mi vida. Un amanecer lento, gris, que tiñó el desierto de un color ceniciento. El color de la muerte. Me dolía todo el cuerpo, cada músculo, cada hueso. Me atreví a moverme. La manta estaba tiesa por el rocío congelado de la noche. Y entonces, miré. Tuve que mirar. Él seguía allí, contra la roca, en la misma posición en la que lo había dejado. Pero quieto.
demasiado quieto. Sus ojos seguían cerrados. Sus labios entreabiertos tenían un tinte azulado. Su piel arrugada parecía de cera. No se movía. No respiraba. Me quedé mirándolo. ¿Estaba muerto? ¿O solo profundamente dormido, inconsciente? El pánico me inundó. ¿Qué había hecho? ¿Había matado a un hombre? ¿Había robado una manta para salvarme yo? Y al hacerlo, ¿había cometido un asesinato? No, me dije a mí misma, con una voz que no reconocí. No, Elvira. Él ya se estaba muriendo. El frío lo habría matado igual. La manta solo aceleró lo inevitable. Mentiras. Mentiras que empecé a construir desde ese primer segundo. Justificaciones que necesitaba para no derrumbarme allí mismo, para no acostarme a su lado y esperar a la muerte, yo también. Sabía que si me quedaba un minuto más, si comprobaba si su corazón todavía latía, si sentía su piel fría, me volvería loca. O me moriría allí, de pura culpa. Y la muchacha hondureña, ella tampoco se movía. Estaba a unos 20 metros, acurrucada, como una niña dormida. Pero sus labios también estaban azules. No sé de dónde saqué las fuerzas. Quizás del mismo instinto animal que me hizo robar la manta. El instinto de sobrevivir, a cualquier precio. Me levanté. Mis piernas eran de madera, no las sentía. Y corrí, envuelta en mi manta robada, esa manta que ahora pesaba como plomo. Corrí sin mirar atrás, dejando atrás al anciano inmóvil, a la muchacha congelada, y dejando atrás, para siempre, a la mujer que yo había sido. A doña Elvira, la de la tiendita, la que rezaba, la que ayudaba a sus vecinos. Esa mujer murió esa noche en el desierto, y la que siguió caminando era otra. Una superviviente, una ladrona, quizás una asesina. Caminé. Caminé todo el día, siguiendo el sol, hacia el norte, como me habían dicho los que sabían. El sol del desierto empezó a calentar, y la manta empezó a pesar, empezó a quemar. No de calor físico, de vergüenza, de pecado. Quise tirarla. Quise dejarla allí, en medio de la nada, deshacerme de la prueba de mi crimen. Pero no pude. Era lo único que tenía. Era mi única posesión en este nuevo mundo. Y era lo único que me recordaba que yo era un monstruo. Así que seguí caminando, cargando con mi culpa sobre los hombros. Tuve suerte, si se le puede llamar suerte a esa desgracia. Después de caminar horas, casi delirando de sed y de insolación, llegué a una carretera asfaltada, y una camioneta de la patrulla fronteriza me encontró. Me recogieron. Estaba tan deshidratada, tan quemada por el sol, que apenas podía hablar. Me dieron agua. Me hicieron preguntas en inglés, que yo no entendía. Yo solo lloraba y decía, «Guatemala». Me llevaron a un centro de detención. Un lugar frío, gris, lleno de luces fluorescentes que zumbaban día y noche. Era como estar en una cárcel. Me dieron un uniforme, un número. Me interrogaron. Trajeron a un traductor. Le conté una versión editada, que el coyote nos había abandonado, que el frío era terrible, que todos se habían dispersado, que yo me había perdido, que no sabía qué había sido de los demás. No mencioné la manta, no mencioné al anciano. Callé. Mi primer gran silencio. El silencio que me protegería y que me condenaría. No me deportaron, quizás por mi edad, 45 años, quizás porque vieron en mi rostro el horror verdadero de lo que había vivido, quizás porque la cuota de deportados de ese día ya estaba llena. No lo sé. Me soltaron unas semanas después, con una orden de presentarme en una corte de inmigración en una ciudad de la que yo nunca había oído hablar. Denver, Colorado. Una organización de caridad católica, me dijeron, me ayudaría a instalarme. ¿Denver? ¿Colorado? Sonaba a fin del mundo. Me pusieron en un autobús. Y viajé durante días.
Vi el paisaje cambiar. De la arena seca del desierto a unas montañas inmensas, cubiertas de nieve. Nieve. Yo nunca había visto la nieve. Cuando llegué a Denver, en pleno invierno, y bajé del autobús, el frío me golpeó en la cara. Un frío seco, brutal, que me cortaba la respiración. Me eché a reír. Una risa seca, histérica. Era la ironía final del destino, o el castigo de Dios. Huir del frío que casi me mata, para aterrizar en una ciudad congelada. Era como si Dios me estuviera diciendo: ¿querías calor, Elvira? Pues aquí tienes frío. Frío para que nunca olvides lo que hiciste. La organización católica me ayudó. Me consiguieron un pequeño cuarto en el sótano de una casa, en un barrio de latinos. Húmedo, frío, perfecto. Y me consiguieron trabajo. Limpiando casas en los barrios ricos. Casas enormes, lujosas, con calefacción. Calefacción central, que zumbaba día y noche, manteniendo una temperatura de verano, aunque afuera estuviera nevando. Y yo no podía soportarlo. El calor me ahogaba. Me hacía sentir sucia. Me recordaba el calor robado de la manta. Me recordaba el cuerpo frío del anciano. Así que por las noches, en mi pequeño cuarto del sótano, yo apagaba la calefacción. Abría un poquito la ventana, aunque el termómetro marcara bajo cero. Necesitaba sentir el frío. Necesitaba castigarme. Era mi penitencia. Mi forma secreta de pagar mi deuda. Me convertí en una sombra. Trabajaba, comía lo indispensable, ahorraba cada centavo y lo mandaba. Mandaba dinero a mi hija María, para mi nieto Manuelito. Cumplía la promesa que me había hecho al irme, pero lo hacía sin alegría, sin orgullo. Lo hacía como un autómata, porque sentía que ese dinero estaba manchado con la sangre, o al menos con el calor vital, de un hombre inocente. Sentía que les estaba mandando a mis hijos dinero sucio, dinero del pecado. Mi vida se convirtió en un ritual de expiación silenciosa. El frío que me imponía por las noches. El trabajo agotador, fregando los pecados de otros mientras cargaba con el mío. Y empecé a tejer. Sí, tejer. Aprendí sola, con unas agujas que encontré en la basura de una de mis patronas. Compraba la lana más gruesa, la más cálida que podía encontrar. Y tejía. Tejía mantas. Decenas, cientos de mantas, bufandas, guantes, gorros. Tejía con una furia silenciosa, con una obsesión. Cada punto era un rezo. Cada vuelta, una petición de perdón. Y todo lo que tejía, lo donaba. Lo dejaba en la puerta de la iglesia. Lo regalaba a los refugios para desamparados. Llenaba los contenedores de donaciones con mantas calientes. Era mi forma de intentar devolverle al mundo el calor que yo había robado. Era mi forma de intentar calentar al fantasma del anciano que me perseguía cada noche. Porque él me perseguía. Cada noche. En mis sueños. Lo veía, acurrucado contra la roca, temblando. Y yo me acercaba, y él abría los ojos y me miraba. No con odio, con tristeza, con una decepción infinita. Y yo me despertaba llorando, con el corazón helado. La manta original, la que le robé, la traje conmigo. No sé por qué. No pude tirarla. Era la prueba de mi crimen, el cuerpo del delito. La lavé, sí. La lavé 100 veces, como si pudiera quitarle el olor a muerte, el olor a culpa, pero el olor seguía ahí, en mi cabeza. La guardé en el fondo de un armario, envuelta en plástico, como una reliquia maldita. Y a veces, en mis peores noches, en los aniversarios de la tragedia, la sacaba, la tocaba, la olía y me odiaba. Me odiaba por lo que había hecho, por la bestia en la que me había convertido para sobrevivir. Pasaron los años. Mi nieto creció. Mi hija me mandaba fotos. Un niño sano, fuerte, sonriente. Gracias al dinero que yo mandaba, mi sacrificio había servido. Pero el precio
El precio había sido demasiado alto. Había salvado la vida de mi nieto, pero había condenado mi propia alma. Y la pregunta que me taladraba el cerebro día y noche, ¿habría muerto? Don Arturo, supe su nombre mucho después, en mis averiguaciones, murió esa misma noche, congelado, ¿por mi culpa? ¿O sobrevivió? ¿Lo encontraron a él también? ¿Lo rescataron? ¿Estaría vivo en alguna parte? Esa pregunta, ¿sobrevivió?, se convirtió en una obsesión, más fuerte que la culpa, más fuerte que el miedo, porque si él estaba muerto, mi pecado era imborrable. No había redención posible. Estaba condenada para siempre. Pero si estaba vivo, si por un milagro de Dios había sobrevivido, entonces quizás todavía había una oportunidad, una pequeña, minúscula oportunidad, de encontrarlo, de arrodillarme ante él, de confesar mi pecado, de pedirle perdón, de que él, la víctima, me diera la absolución que Dios y mi propia conciencia me negaban. Y así empezó mi segunda búsqueda, una búsqueda secreta, silenciosa, que duraría los siguientes 20 años, una búsqueda mucho más loca, más imposible que la de Alma buscando a su hijo robado, o la de Sofía buscando a su gemela perdida. Ellas buscaban amor. Yo buscaba perdón. Buscaba al hombre al que había dejado morir. ¿Cómo encontrarlo? No tenía nada. Solo una noche de invierno, 20 años atrás. Un rostro arrugado, apenas visto a la luz de la luna. Un desierto inmenso. Y una culpa infinita. Empecé por donde pude. Ahorré dinero. No ya para tejer mantas, sino para buscarlo. Fui a Arizona, a Tucson, en mis vacaciones. Fui a las organizaciones de derechos humanos que ayudan a los migrantes en la frontera. Ángeles del desierto. No más muertes. Les conté mi historia, la misma versión editada, que iba en un grupo, que el coyote nos abandonó, que había un anciano, que nos separamos en la oscuridad, que quería saber si lo habían encontrado, si había sobrevivido. Me miraban con compasión, con esa lástima profesional de quien ha oído 1000 historias de horror. Revisaron sus archivos. Señora, me dijo una muchacha joven con ojos tristes, encontramos cuerpos en el desierto todas las semanas, decenas, cientos. La mayoría nunca son identificados, sin un nombre, sin una fecha exacta. Es imposible. Lo más probable es que... No terminó la frase, pero yo entendí. Lo más probable es que estuviera muerto, que fuera uno más de los huesos anónimos que blanqueaban bajo el sol de Arizona. Sentí una desesperación tan profunda. Si estaba muerto, mi última esperanza de redención moría con él. Pero no me rendí. No podía. Mi penitencia no había terminado. Seguí buscando. Puse anuncios. En los periódicos en español de Tucson, de Phoenix, de Altar. Anuncios crípticos, vagos, por miedo a exponerme demasiado. Busco información sobre un grupo de migrantes abandonados en el desierto de Sonora, Arizona, en el invierno de 2005. Iba un hombre mayor, guatemalteco. Necesito saber si alguien sobrevivió. Puse mi número de teléfono. Un número de prepago que compré solo para eso. Nadie llamó. Fui a las iglesias en los pueblos fronterizos. Hablé con sacerdotes, con monjas. Les conté la misma historia. Todos me decían lo mismo, que era una aguja en un pajar, que rezara por su alma, si es que estaba muerto, que rezara por mi propia paz. Pero yo no quería paz, yo quería perdón, su perdón. Volví a Denver, a mi frío, a mi rutina, a mi penitencia. Seguí tejiendo mantas, seguí donándolas, seguí durmiendo con la ventana abierta en invierno. Seguí buscando en Internet, en las listas de desaparecidos, con la poca habilidad que tenía con esas máquinas. Pasaron los años. Mi nieto se hizo un hombre. Mi hija envejeció, como yo. Y mi esperanza se fue marchitando, se fue secando,
como el anciano en la roca. Ya casi me había resignado. Ya casi había aceptado mi condena. Viviría y moriría con mi pecado. Había fracasado. Le había fallado a mi nieto, dándole un futuro manchado. Le había fallado a Dios. Y le había fallado a él, a don Arturo. Y entonces, cuando ya no esperaba nada, cuando ya me había resignado a mi infierno personal, llegó una pista pequeña, improbable. Una conversación escuchada al azar en el lugar más inesperado. Una conversación que encendió, después de 20 años de oscuridad, una pequeña, temblorosa llama de posibilidad. La posibilidad de que él estuviera vivo. La posibilidad de que mi búsqueda, mi larga penitencia, no hubiera sido en vano. La posibilidad de mirarlo a los ojos y decir por fin, perdóneme. Y así pasaron los años, 20 años, uno tras otro. La esperanza activa, la de la búsqueda, se fue muriendo. Se convirtió en un fantasma más, uno que ya ni siquiera me asustaba. Acepté mi condena. Mi condena era vivir. Vivir con el frío por dentro, vivir con la culpa, y morir un día, sola, en esta ciudad de nieve, y llevarme mi pecado conmigo a la tumba. ¿Qué más podía hacer? Don Arturo, el anciano de la manta, seguramente había muerto aquella noche, o poco después. Mi crimen era imborrable. Mi única redención era mi penitencia silenciosa. Seguí limpiando casas, seguí ahorrando mi dinero, mandando la mayor parte a Guatemala. Mi nieto Manuelito creció, se hizo un hombre. Mi hija María me escribía, me mandaba fotos. Eran como fotos de otra vida. Una vida que yo había comprado, sí, pero a un precio terrible. Un precio que ellos nunca sabrían. Y seguí tejiendo. El tejido se convirtió en mi única conexión, mi única forma de oración. Tejía mantas, cientos de mantas, gruesas, cálidas, de lana buena, la más cara que podía permitirme. Tejía con una furia silenciosa, con una obsesión que mis pocas conocidas no entendían. ¡Ay, Elvira! Pero qué rápido teje usted. Yo no tejía, yo rezaba. Cada punto era un perdóname. Cada vuelta, un que encuentres calor donde estés. Cada manta terminada era una pequeña absolución que me daba a mí misma, pero que nunca era suficiente. Las donaba todas. A la iglesia, a los refugios para desamparados, a las organizaciones que ayudaban en la frontera. Era mi forma de intentar pagar, de intentar devolverle al mundo el calor que yo había robado aquella noche. Empecé a ir a un grupo de mujeres de la iglesia. Nos juntábamos los miércoles por la tarde, en el sótano frío, a tejer. Tejido para los pobres, decían. A mí me venía bien. Me daba un lugar donde estar, me daba una excusa para mi obsesión. Yo era la que más tejía, la más callada. Las otras mujeres, ancianas como yo, de Puerto Rico, de México, de Colombia, charlaban mientras tejían, contaban sus vidas, sus penas, sus alegrías. Yo nunca contaba nada, solo escuchaba, y tejía. Y fue allí, en ese sótano frío que olía a café recalentado y a lana vieja, donde el destino, después de 20 años de silencio, decidió jugar su última carta conmigo. Había una mujer nueva en el grupo ese día. O quizás era una visita. No recuerdo bien. Se llamaba Inés, una mujer robusta, alegre, de esas que hablan por los codos. Era de Arizona, de Tucson. Estaba de visita en Denver con su hija. Y mientras tejía, torpemente, empezó a contar historias de su familia, de su cuñado. «Ay, señoras», decía riéndose. «Ustedes no saben lo que es un hombre terco. Mi cuñado Arturo, ese sí que es un roble. 85 años tiene el viejo, y todavía nos manda a todos. Un carácter de los 1000 demonios, pero un corazón de oro, eso sí». Yo escuchaba a medias, tejiendo. Arturo, un nombre común. Y vieran la historia que tiene ese hombre. Continuó ella, ajena a mi mundo interior.
Él siempre la cuenta. Es su medalla de guerra. Cruzó el desierto hace... ¿qué será? Unos 20 años. Solo. Ya estaba mayorcito, ¿saben? Tendría sus 65 años. Y dice que el coyote los abandonó, en pleno invierno, en una noche de un frío que rajaba las piedras. Mis manos dejaron de tejer. Se quedaron quietas, congeladas. El corazón me dio un vuelco tan violento que sentí un sabor a cobre en la boca. ¿20 años? ¿65 años? ¿Un frío terrible? ¡Qué barbaridad!, dijo otra de las mujeres. ¿Y sobrevivió? Eso es lo increíble, exclamó Inés con entusiasmo. Sobrevivió. Dice que se estaba muriendo, que ya se iba a entregar, que se iba a dormir para no despertar. Estaba con un grupo, pero se dispersaron, y él se quedó solo. Y entonces... aquí viene lo bueno. Dice que una mujer del grupo, imagínese, una mujer, vino donde él estaba, y en lugar de ayudarlo, le robó su única manta, la manta que lo estaba protegiendo. «¡No puede ser! ¡Qué maldad!», exclamaron las otras mujeres. Yo no podía respirar. Se me cerró la garganta. El sótano empezó a darme vueltas. Era él. Tenía que ser él. La historia. Mi historia. Contada desde el otro lado. Sí, una malvada, siguió Inés. Lo dejó allí, pelado, para que se muriera congelado. Una hiena. Sentí que me iba a desmayar. La vergüenza, el horror, me golpearon con la fuerza de un tren. Yo era esa mujer. Yo era la hiena. Pero, ¿saben qué es lo más curioso?, continuó Inés, bajando la voz, como si contara un secreto. Mi cuñado Arturo, que es un santo, les digo. Él dice que esa mujer, esa hiena, le salvó la vida. ¿Qué? Levanté la vista. Miré a Inés, por primera vez. Sí, así como lo oyen, dijo ella, disfrutando de nuestra atención. Dice que él ya se estaba durmiendo, que ya sentía ese sueñito dulce de la hipotermia, y que cuando la mujer le arrancó la manta, el golpe del frío puro lo despertó, y que luego sintió tanta rabia, tanta furia, de que esa desgraciada lo hubiera condenado, que se juró a sí mismo que no se iba a morir, que no le iba a dar el gusto. Dice que esa rabia fue lo que lo mantuvo despierto, lo que lo mantuvo vivo, tiritando, pero vivo, hasta el amanecer. Y al amanecer, con las primeras luces, lo encontró una patrulla de la frontera, casi muerto, pero vivo. Un milagro. Se hizo un silencio en la mesa. Todas estábamos impresionadas. Yo no podía procesar lo que acababa de oír. ¿Vivo? ¿Estaba vivo? ¿Y mi acto? Mi pecado monstruoso. ¿Le había salvado la vida? Era demasiado. Era una ironía tan cruel, tan divina, que mi mente no podía abarcarla. ¿Y ese Arturo, su cuñado? Logré preguntar. Mi voz salió como un graznido, un susurro ronco. ¿Dónde está ahora? Ah, pues vive en Tucson, Arizona, dijo Inés, volviendo a su tejido. Con mi hermana, que es su esposa. Bueno, su segunda esposa. Se casaron aquí, ya de grandes. Ahí está el viejo, dando guerra. Tiene sus 85 años, pero más fuerte que un roble, les digo. Y siempre cuenta esa historia. Y siempre termina diciendo lo mismo. Me gustaría encontrar a esa mujer, a esa ladrona. No para reclamarle nada, no. Ni para denunciarla. Solo para preguntarle si la manta la salvó a ella también. Para saber si mi manta salvó 2 vidas esa noche, aunque fuera de esa manera tan extraña. No oí nada más. Dejé caer el tejido al suelo. Me levanté. Mareada. «Perdónenme», murmuré. «No me siento bien. Necesito aire». Salí de allí casi corriendo. Salí del sótano. Salí de la iglesia. Salí al aire frío de Denver. Pero ya no sentía el frío. Por dentro tenía un incendio. Estaba vivo. Estaba vivo. Don Arturo estaba vivo. No lo había matado.
Mi pecado seguía siendo horrible, sí. Había robado. Había abandonado a un anciano. Había sido una hiena, como dijo Inés. Pero no lo había matado. No era una asesina. Sentí una oleada de alivio tan inmensa, tan abrumadora, que me tuve que sentar en la escalinata de la iglesia, llorando a lágrima viva, llorando como no había llorado en 20 años, llorando de alivio, de gratitud, de una confusión total. Pero el alivio duró poco, y dio paso a algo nuevo, algo urgente, aterrador, y lleno de esperanza. Si estaba vivo, si estaba en Tucson, si quería encontrarme, podía pedirle perdón. La búsqueda que yo había abandonado, la búsqueda que creía imposible. De repente, tenía un nombre, un lugar, un camino, mi penitencia de 20 años, tejiendo mantas para fantasmas, donando calor al vacío. Ahora tenía un destinatario real, un hombre de carne y hueso, un hombre que me había perdonado sin saberlo, al transformar mi acto cruel en su propia salvación. Pero yo necesitaba oírlo. Necesitaba que él me perdonara, o que me condenara, o que me gritara, o que... algo. Necesitaba cerrar el círculo. La obsesión volvió. Pero esta vez no era la obsesión oscura de la culpa. Era la obsesión luminosa de la redención. Tenía que encontrarlo. Tenía que ir a Tucson. Tenía que arrodillarme frente a él y confesarle mi pecado. Tenía que... devolverle la manta. No la suya, esa la había perdido hacía mucho. Pero sí una manta. La mejor manta que hubiera tejido jamás. Me fui a casa y empecé a planear. Con una lucidez, con una energía que no había sentido en décadas. Ya no era la vieja cansada y resignada. Era una peregrina, una penitente que por fin veía el santuario a lo lejos. ¿Cómo encontrarlo? Tenía un nombre. Arturo. Tenía una ciudad. Tucson. Y tenía una conexión. Inés. Pero no podía ir y preguntarle a Inés. Oiga, ¿me da la dirección de su cuñado? ¿El que una mujer le robó la manta en el desierto? Es que esa mujer soy yo. Imposible. Tenía que ser más astuta. Volví al grupo de tejido el miércoles siguiente, con mi mejor cara de póker. Llevé unas galletas que había horneado. Me senté al lado de Inés y empecé a hablar con ella. De cosas triviales. De Denver. De Tucson. Le dije que tenía una prima lejana que quizás vivía en Tucson, que hacía mucho que no sabía de ella. Empecé a ganarme su confianza, semana tras semana, escuchando sus historias, compartiendo recetas, alabando sus tejidos torpes. Me tomó meses, meses de paciencia, de morderme la lengua, de actuar. Pero poco a poco fui sacando la información. El apellido, Benavides, Arturo Benavides. El nombre de su esposa, mi hermana, en la ficción de Inés, Carmen. El barrio donde vivían. Cerca de la misión de San Xavier, me dijo un día. Una casa pequeñita, con un jardín de cactus. Con esa información ya tenía suficiente. Fui a la biblioteca pública. Le pedí ayuda a una de las bibliotecarias jóvenes que hablaban español. Le dije que buscaba a unos viejos amigos de mi tierra, los Benavides, en Tucson. Y ella, con esa magia de las computadoras, empezó a buscar. Directorios telefónicos, registros públicos. Y allí estaba, Arturo Benavides, 85 años. Carmen Benavides, 83 años. Y una dirección en Tucson, Arizona, en una callejuela cerca de la misión. Mi corazón se detuvo. Era real. Tenía su dirección. El fantasma que me había perseguido durante 20 años. Ahora tenía una puerta a la que llamar. Sentí una oleada de pánico. ¿Y ahora qué? ¿Qué iba a hacer? ¿Irme así, sin más? ¿Tomar un autobús y plantarme en su puerta? ¿Qué le diría? ¿Y si Inés se enteraba? ¿Y si él, al verme, no reaccionaba como Inés decía? ¿Y si me odiaba? ¿Si me denunciaba? Pero la necesidad de ir era más fuerte que cualquier miedo. Mi juramento.
El juramento que le hice a mi nieto, el de darles un futuro, ese ya lo había cumplido. Ahora tenía que cumplir el juramento que me había hecho a mí misma, el de encontrar la paz. Fui a mi apartamento, abrí el armario, saqué la vieja maleta y saqué el dinero que guardaba bajo el colchón. El dinero para mi entierro, el dinero para que me mandaran de vuelta a Guatemala a descansar junto a mi Manuel. Lo conté. Era suficiente para un billete de autobús de ida y vuelta a Tucson y para quedarme unos días en un motel barato. No le dije nada a nadie, ni a mi hija. ¿Qué le iba a decir? Me voy a Arizona a pedirle perdón al hombre que casi mato hace 20 años. Me habría encerrado en un manicomio. Fui a la estación de autobuses, compré mi billete y me senté a esperar. Junto a mí llevaba un bolso. Y dentro de mi bolso llevaba 2 cosas. El patuco amarillo de Luna. No, esa era la otra historia. No, llevaba algo más. Llevaba una manta, la manta más hermosa que había tejido en mi vida. Una manta suave, gruesa, de lana de alpaca que había comprado con mis ahorros, de colores cálidos como los de mi tierra. Era mi ofrenda, mi intento de restitución. El viaje en autobús fue una penitencia en sí misma. Días y noches viendo pasar el paisaje monótono, el mismo desierto que había cruzado a pie, pero ahora desde la seguridad de una ventanilla. Cada milla que me acercaba a Tucson, mi corazón latía más fuerte. Ensayaba la conversación en mi cabeza, una y otra vez. Don Arturo, usted no me conoce, pero yo a usted sí. Yo soy la mujer. No. Así no. Señor Benavides, vengo a confesarle un pecado terrible. Tampoco. Las palabras se me hacían nudos en la garganta. Quizás no tendría que decir nada. Quizás solo tenía que llegar, darle la manta y mirarlo a los ojos. Y él lo sabría. Llegué a Tucson una mañana temprano. El calor seco me golpeó en la cara, tan diferente al frío de Denver. Tan parecido al calor de aquel día en la frontera. Tomé un taxi. Le di al conductor la dirección. Mi voz temblaba. El taxista me miró por el espejo retrovisor, extrañado. Una anciana sola, con una manta en el regazo, temblando en pleno calor. El taxi me dejó en la esquina de la calle. Era una calle tranquila, de casitas bajas, humildes, con jardines de piedras y cactus. Encontré el número. Una casita pequeña, pintada de un color azul desvaído, con una reja baja de hierro oxidado. En el porche había una mecedora vacía. Me quedé parada en la acera de enfrente, mirando la casa. Mi corazón sentía que se me iba a salir del pecho. 20 años de culpa, de pesadillas, de mantas tejidas en la soledad. Y el final de mi viaje estaba allí, a unos pocos metros, detrás de esa puerta azul desvaída. ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba loca? ¿Tenía derecho a irrumpir así en la vida de ese hombre? ¿A reabrir una herida que él quizás ya había logrado cerrar? ¿No era esto un acto de egoísmo supremo? Venir a buscar mi propia paz, a costa de destruir la suya. Quise darme la vuelta, huir, regresar a Denver, regresar a mi frío, a mi silencio, a mi penitencia conocida. Era más fácil, era más seguro. Pero entonces recordé su historia, la historia que contó Inés. Me gustaría encontrar a esa mujer para preguntarle si la manta la salvó a ella también. Él no me odiaba, quería saber, quería entenderme. Ese pensamiento me dio el último empujón de coraje que necesitaba. No lo hacía solo por mí, lo hacía también por él, para darle la respuesta a su pregunta, para cerrar el círculo, para que los dos pudiéramos, por fin, encontrar un poco de paz. Apreté la manta contra mi pecho, crucé la calle, abrí la reja, que chirrió con un sonido lastimero. Subí los 2 escalones del porche y me paré frente a la puerta. Levanté mi mano temblorosa y llamé. 1, 2, 3 veces y esperé.
Esperé el sonido de pasos. Esperé el veredicto final. Esperé el rostro del hombre al que le había robado la vida y que, sin saberlo, me había salvado la mía. Llamé a la puerta. Y el sonido de mis propios nudillos contra la madera vieja y pintada de azul me sonó como el disparo de un cañón. Un sonido final, irrevocable. Ya no había vuelta atrás. Contuve la respiración. Mi corazón no latía. Estaba quieto, congelado, como yo aquella noche, esperando. Pasó un segundo, 10 segundos, una eternidad. Oí ruidos dentro, pasos lentos, arrastrados, el sonido de un televisor encendido, una voz lejana hablando en español. Y luego, el sonido de un cerrojo que se descorría. Mi impulso fue huir, dar media vuelta, correr por la calle, tomar el primer autobús de vuelta a Denver, a mi sótano, a mi frío conocido. Morir con mi culpa, pero morir en mi propia soledad. Era más fácil, era menos aterrador. Pero mis pies se habían convertido en plomo. Estaban clavados en ese porche humilde. No podía moverme. La puerta se abrió. No era él, era una mujer. Una mujer de unos 60 y tantos años, quizás 70. Robusta, con el pelo gris recogido en una trenza, y unos ojos oscuros, vivos, que me miraron con una mezcla de sorpresa y de curiosidad. Llevaba un delantal floreado, manchado de harina. Me miró a mí, una anciana temblando de pies a cabeza, con los ojos seguramente enrojecidos por las lágrimas contenidas. Y miró la manta que yo apretaba contra mi pecho como si fuera un escudo. «¿Sí?», dijo. Su voz era amable, pero firme, con acento mexicano. «¿En qué le puedo ayudar, señora?». Abrí la boca, pero no me salían las palabras, solo un sonido ahogado. ¿Qué le decía? ¿Vengo a confesarle un pecado a su esposo? ¿Busco a un hombre al que casi mato hace 20 años? Yo tartamudeé. Yo busco al señor Arturo. ¿Arturo Benavides? La mujer frunció el ceño ligeramente. Su mirada se volvió un poco más cautelosa. Sí, él vive aquí. Es mi esposo. ¿Quién lo busca? Yo soy una conocida. De hace mucho tiempo. Vengo de lejos. Mis explicaciones eran absurdas, patéticas. La mujer, Carmen, me miró de arriba abajo. Vio mi angustia. Vio la manta. Vio que yo no era una amenaza. Quizás solo una vieja loca. O una pordiosera. Suspiró. «Pase», me dijo, abriendo un poco más la puerta. «Pero no se quede mucho. Arturo no se siente muy bien hoy». Entré. El interior de la casita era humilde, pero increíblemente limpio y cálido. Olía a comida casera, a canela, a café. Olía a hogar, un hogar de verdad. Había fotos de niños, de nietos, por todas partes. Muebles viejos, pero cuidados. Y en un sillón orejero frente a un televisor que pasaba una telenovela, estaba él. Allí estaba. Era él. Más viejo, sí. Mucho más viejo que en mi recuerdo, claro. 85 años. Encogido en el sillón. Frágil. Con la piel delgada, casi transparente, pegada a los huesos. Llevaba unas gafas gruesas. Pero era él. Era el rostro que había atormentado mis sueños durante 20 años. Mi víctima. Mi juez. Levantó la vista del televisor cuando entré. Me miró, sin reconocerme. Por supuesto. ¿Quién era yo para él? Solo una sombra. Una pesadilla breve en una noche terrible. Una anciana desconocida que invadía su sala. «Arturo, mi amor», dijo Carmen, acercándose a él y bajando el volumen de la televisión. «Tienes visita. Esta señora dice que te conoce, de hace tiempo». Él me miró de nuevo. Entrecerró los ojos detrás de las gafas, intentando enfocar, intentando recordar. «¿Sí?», dijo con una voz débil, cascada por la edad. «Perdone, mija, pero la memoria ya no es lo que era. No la reconozco». Me quedé parada en medio de la sala, con la manta apretada contra el pecho, sintiendo el calor de la habitación, un calor que me ahogaba,
que me hacía sentir aún más culpable. Era el momento, ahora o nunca. «Usted no me conoce a mí, don Arturo», empecé a decir, y la voz me salió como un graznido, rota por la emoción y el miedo. «Mi nombre es Elvira. Elvira. Rosales». Él me miraba, confundido. Carmen nos miraba a los dos, con una curiosidad creciente. Yo vengo de un lugar muy lejano. Vengo de hace 20 años. Arturo frunció el ceño. ¿20 años? No entiendo. El desierto, dije, y esa sola palabra pareció colgar en el aire cálido de la sala, enfriándolo todo. Vi cómo la expresión de Arturo cambiaba, cómo sus ojos, detrás de las gafas, se abrían un poco más, cómo su cuerpo frágil se tensaba en el sillón. «La frontera», continué, y las palabras empezaron a salir a borbotones, atropelladas, como un vómito del alma que ya no podía contener. «Hace 20 años, en invierno, el coyote nos abandonó. Éramos un grupo. Hacía un frío que mataba. ¿Se acuerda, don Arturo? ¿Se acuerda de esa noche?» Él me miraba fijamente ahora. Su boca se entreabrió. Asintió lentamente. «Sí», susurró. «Sí, me acuerdo. ¿Cómo olvidarlo?» Había una muchacha hondureña que se congeló», dije, recordando la escena con una claridad brutal. «Había 2 muchachos salvadoreños que desaparecieron. Y estaba usted. Y estaba yo». Carmen ahogó un pequeño grito. Se llevó la mano a la boca. «Arturo», susurró. «¿No será?» «Cálmate, Carmen», dijo él, sin apartar los ojos de mí. Su mirada era intensa, indescifrable. No era odio, no era rabia. Era asombro, reconocimiento. Yo me estaba muriendo, don Arturo. Seguí, y las lágrimas que había contenido durante 20 años empezaron a rodar por mis mejillas. Tenía 45 años, pero me estaba muriendo. El frío me estaba comiendo. Y pensé en mi nieto, en mi hija, en la promesa que les hice de salvarlos, de mandarles dinero. No podía morirme. No podía. Me estaba justificando. Patético. «Y lo vi a usted», continué, mi voz rompiéndose. «Estaba allí, contra una roca. Temblaba. Y tenía una manta gruesa. Y yo no podía decirlo. Era demasiado monstruoso. Pero tenía que hacerlo. Había venido hasta aquí para eso. Yo se la quité», sollocé. «Se la arranqué, don Arturo. Usted se estaba muriendo. Y yo lo dejé. Lo dejé allí para que se muriera. Le robé su calor. Le robé su única oportunidad de sobrevivir. Para salvarme yo. Perdóneme. Perdóneme, por el amor de Dios. Perdóneme». Ya no pude más. Caí de rodillas allí mismo, en medio de su sala. Dejé caer la manta que traía. Y lloré. Lloré como una niña. Lloré por mi pecado, por mi alma congelada, por la bestia en la que me había convertido, por él. Esperé el grito, la acusación, el «asesina». Esperé que Carmen llamara a la policía. Esperé que él me maldijera. Me lo merecía todo. Pero solo hubo silencio. Un silencio largo, profundo, roto solo por mis propios sollozos, hasta que oí su voz, débil, pero clara. «Hija», dijo, «levántese, por favor, levántese del suelo». No podía. No me atrevía a mirarlo. «Carmen, ayúdala», le dijo a su esposa. Sentí las manos fuertes de Carmen en mis brazos, ayudándome a ponerme en pie. Me sentó en una silla frente a él. Yo seguía con la cara entre las manos, incapaz de mirarlo. «Mírame, Elvira», dijo él. Su voz era suave. No había odio en ella. Con un esfuerzo inmenso levanté la vista. Él me estaba mirando. Detrás de sus gafas gruesas, sus ojos no me juzgaban. Estaban húmedos, llenos de una tristeza inmensa. Yo recuerdo esa noche», dijo, muy despacio. «Como si fuera ayer.
Recuerdo el frío. Recuerdo el viento cortante. Recuerdo la sensación de que los huesos se me hacían hielo. Hizo una pausa, tragando saliva. Y la recuerdo a usted. Recuerdo una sombra que se acercó. Recuerdo unas manos temblorosas que tiraron de la manta. Yo lo siento tanto. Volví a susurrar. Espere, me interrumpió él, levantando una mano temblorosa. Déjeme terminar. Yo me estaba muriendo, Elvira. Pero no solo de frío, ¿sabe? Mi esposa, mi primera esposa, Inés, ella venía conmigo. Se enfermó en el camino. Murió en mis brazos, 2 días antes, en un albergue de México. Yo ya no quería vivir. Le pedí a Dios que me llevara con ella. Cuando el coyote nos abandonó, cuando empezó el frío, sentí que era la respuesta, que Dios me estaba escuchando. Así que me senté contra esa roca y me entregué. Me empecé a dormir. Sentía esa paz falsa, esa calidez traicionera de la hipotermia. Ya casi me había ido. Y entonces, continuó, y su voz cobró un poco de fuerza. Llegó usted y me arrancó la manta, y el golpe del frío puro, del viento helado sobre mi piel. Fue como un latigazo. Me despertó, me sacó de ese sueño mortal. Y después del frío, sentí rabia. Me encogí. La rabia. Ahora venía. Sí, dijo él asintiendo. Rabia. Una rabia tan fuerte, tan viva. Rabia contra usted, por supuesto. ¿Quién era esa mujer despiadada que me robaba mi única protección? ¿Esa hiena? Perdóneme la palabra, hija, pero eso pensé. Rabia contra Dios, por no dejarme morir en paz. Rabia contra el coyote. Rabia contra el mundo entero. Y me dije a mí mismo, no me voy a morir. No aquí, no así. No le voy a dar el gusto a esa mujer. No voy a dejar que ella sea la que decida mi final. Y esa rabia, esa furia, fue lo que me mantuvo vivo, Elvira. Esa rabia fue mi fuego interno. Me dio el calor que la manta ya no me daba. Me obligó a moverme, a frotarme los brazos, las piernas, a gritar contra el viento, a luchar. Me mantuvo despierto, me mantuvo consciente, me mantuvo vivo. Tiritando, sí, maldiciéndola, sí, pero vivo, hasta que amaneció. Y unas horas después, una patrulla de la frontera, buscándome por el ruido que yo hacía al golpear una piedra contra otra, me encontró, casi muerto, pero vivo. Me quedé mirándolo, sin poder entender. ¿Qué? ¿Qué me estaba diciendo? «¿Usted cree que vino aquí hoy a confesar un asesinato?», dijo él, y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios agrietados. «Pero no es así, hija. Usted, con su acto desesperado, con su pecado, usted me salvó la vida». «¿Qué? No podía ser. Mi acto monstruoso. ¿Lo había salvado?» Era una ironía demasiado grande, demasiado divina. Mi cerebro no podía procesarlo. ¿El acto que me había torturado durante 20 años? ¿El que me había llenado de culpa y de vergüenza? ¿Había sido su salvación? Empecé a llorar de nuevo, pero esta vez era diferente. No era el llanto seco de la culpa. Era un llanto de asombro, de confusión, de una liberación tan absoluta que dolía. El nudo que había llevado en el pecho durante 20 años, por fin, se rompió. Se disolvió en un mar de lágrimas incomprensibles. Yo la he buscado, continuó él, mientras Carmen, que también lloraba en silencio, me acercaba un vaso de agua. Bueno, no a usted, porque no sabía quién era, pero he pensado en usted cada día de estos 20 años, y le he pedido a Dios encontrarla, no para juzgarla, ni para reclamarle nada, sino para preguntarle, para saber si la manta la había salvado a usted también, para saber si esa noche terrible, esa manta, había salvado 2 vidas en lugar de una, aunque fuera de esa manera tan extraña. Durante 20 años
Esa pregunta me había comido el alma. ¿Qué es peor, morir de frío o vivir con un alma congelada por la culpa? ¿Qué es peor, el pecado de robar para sobrevivir o la arrogancia de creer que tu pecado fue el que determinó el destino de otro, cuando la vida es un misterio mucho más grande y retorcido? Si tú también cargas con el peso de una decisión imposible que tuviste que tomar en la oscuridad para poder seguir respirando, comenta, honro mis raíces. Dime, ¿de qué país o estado cargas la historia de tu familia? ¿Hay alguna decisión, algún acto de supervivencia que todavía pese en tu memoria o en la de tus abuelos? Y por favor, dale like y comparte, para que las historias sobre el perdón, sobre la compasión y sobre todo, sobre el perdón a uno mismo, encuentren el camino a casa, a esos corazones que todavía tiemblan de frío. Sí, logré decir, después de beber un poco de agua. La manta me salvó. Sin ella, yo también habría muerto esa noche. Él asintió lentamente, y una lágrima rodó por su propia mejilla, arrugada. Entonces, valió la pena, susurró. Valió la pena el frío, valió la pena la rabia. 2 vidas, no una. Me quedé allí, en su pequeña sala cálida, sintiendo cómo el hielo que había llevado dentro durante 20 años empezaba, muy lentamente, a derretirse. La culpa seguía allí. El recuerdo de mi acto seguía siendo feo. Pero ahora tenía otro color. Un color agridulce. Un color de redención inesperada. Carmen se acercó y me puso una mano en el hombro. Su mano era cálida. Arturo siempre lo dijo. Me dijo con la voz suave. Siempre dijo que rezaba por esa mujer, que esperaba que estuviera bien. Nunca la odió. La entendía. Él también sabe lo que es hacer cosas terribles para sobrevivir. Todos los que cruzamos ese desierto, todos dejamos un pedazo de nuestra alma allí. Y entonces, recordé la manta que había traído, la que había dejado caer al suelo en mi desesperación. Me agaché a recogerla. Estaba tejida con los colores cal. Y entonces, en esa pequeña sala que olía a canela y a hogar, en esa casita azul desvaída en medio del calor seco de Arizona, el hielo se rompió. Durante 20 años, yo había vivido con un invierno perpetuo dentro de mí. Un invierno autoimpuesto. Un castigo que yo misma me infligía cada noche en mi cuarto frío de Denver, durmiendo con la ventana abierta, tejiendo mantas para calentar a un fantasma. Y de repente, con unas pocas palabras, usted me salvó la vida. Todo ese glaciar inmenso que era mi culpa empezó a derretirse. No fue como yo lo había imaginado. Yo vine aquí preparada para el odio, para el desprecio, para la condena. Vine a arrodillarme y a suplicar un perdón que no merecía. Y en lugar de eso, encontré la gracia. Una gracia tan absurda, tan irónica, que mi mente no podía abarcarla. Mi pecado, mi acto más monstruoso, el que me había definido como una bestia, como una hiena, había sido, en la retorcida lógica de Dios o del destino, un acto de salvación. ¿Qué haces con eso? ¿Cómo reordenas tu universo cuando descubres que tu infierno personal fue, en realidad, el motor del milagro de otro? Me quedé allí, sentada en esa silla, temblando. Pero ya no era el temblor del frío del desierto, era el temblor del deshielo, un temblor doloroso, casi violento. El despertar de un alma que ha estado congelada durante 2 décadas. Porque el deshielo duele. Duele cuando la sangre empieza a fluir de nuevo por los miembros muertos. Y yo estaba sintiendo cómo la vida volvía a fluir por rincones de mi alma que creía muertos para siempre. Lloré. Lloré como no había llorado en 20 años. No el llanto seco y amargo de la culpa, sino un llanto húmedo. Un llanto de alivio, de confusión,
de una gratitud tan inmensa que me ahogaba. Carmen, la esposa de don Arturo, me abrazó. Me abrazó con fuerza, como a una hermana. Ella también lloraba. «Ya pasó, mija», me susurraba al oído. «Ya pasó. Estás en casa». ¿En casa? ¿Qué palabra tan extraña? ¿Era esta mi casa ahora? ¿El hogar del hombre al que le había robado? Don Arturo me miraba con una ternura infinita, con esos ojos viejos que habían visto la muerte de cerca, no una, sino 2 veces. «Elvira», me dijo con su voz suave, «has cargado con esto tú sola durante 20 años. 20 años castigándote por algo que, al final, nos salvó a los 2. ¿No crees que ya es suficiente? ¿No crees que ya es hora de perdonarte?» Perdonarme. Esa era la palabra clave. Yo había venido a buscar su perdón, pero él me estaba ofreciendo algo mucho más difícil, el permiso para perdonarme a mí misma. Y entonces recordé la manta que había tejido, la que había dejado caer al suelo. Estaba allí, a mis pies. Mi ofrenda, mi penitencia tejida punto por punto, en noches de insomnio y de frío voluntario. Me agaché a recogerla. Con manos temblorosas, la desdoblé. Era suave, cálida, de lana de alpaca fina, con los colores de mi tierra guatemalteca, el azul del cielo de la montaña, el rojo del maíz, el amarillo del sol. Yo traje esto, para usted, don Arturo», le dije, mi voz todavía rota. «Sé que no reemplaza la que yo le quité. Sé que nada puede reemplazar eso. Pero yo puse en ella 20 años de arrepentimiento. Cada punto fue una oración pidiéndole a Dios que usted estuviera bien, que hubiera encontrado calor». Él extendió sus manos frágiles, manchadas por la edad. Tocó la manta, sintió su suavidad y sonrió, una sonrisa dulce, sin dientes casi. «Es hermosa, Elvira», dijo. «Es la manta más hermosa que he visto en mi vida. Y está caliente». Carmen se acercó, tomó la manta de mis manos y con una delicadeza infinita la puso sobre las piernas flacas de don Arturo, cubriéndolo. Como yo debería haber hecho aquella noche, como si cerrara un círculo de calor que había estado abierto durante 20 años. Ver esa manta, mi manta, cubriéndolo a él, fue la absolución. Fue el final de mi penitencia. Sentí que el frío que vivía en mí, por fin, empezaba a retirarse. Ese día no volví a Denver. ¿Cómo podía volver? Me quedé allí, en esa casita azul. Carmen me preparó una cama en el cuarto de huéspedes. «No te puedes ir así, mija», me dijo. «Eres parte de esta historia. Eres parte de nuestra familia ahora». Me quedé. Me quedé una semana, y luego otra. Y esos días fueron los más extraños y sanadores de mi vida. Pasábamos las horas sentados en la sala, don Arturo, Carmen y yo, hablando, contándonos la vida, llenando los huecos de esos 20 años. Les conté de mi nieto Manuelito, de mi hija María, de mi promesa de darles un futuro. Les expliqué por qué mi instinto de supervivencia había sido tan feroz, tan desesperado. No era solo por mí, era por ellos. Y don Arturo, él me contó su historia. Me contó de Inés, su primera esposa, muerta en sus brazos en México. Me contó de su desesperación, de su deseo de morir en el desierto. Me contó cómo, después de que lo rescataron, pasó meses en un hospital, y cómo, un día, en un grupo de apoyo para refugiados en Tucson, conoció a Carmen, otra alma rota, mexicana, que también había perdido a su familia en el cruce. Y cómo, juntos, habían construido una nueva vida a partir de sus ruinas compartidas. Descubrimos que éramos iguales, sobrevivientes, marcados por la misma frontera, por la misma crueldad del destino, y que la manta había sido solo el instrumento brutal que el destino usó para mantenernos vivos a los 2, a él,
dándole la rabia para luchar, y a mí, dándome la culpa para seguir adelante, para buscar la redención. Nos convertimos en amigos, en confesores. Éramos las únicas 3 personas en el mundo que conocíamos la verdad completa de esa noche, y esa verdad compartida nos unió con un lazo más fuerte que la sangre. Carmen, en su inmensa generosidad, nunca me miró con reproche. Yo también habría hecho cualquier cosa por sobrevivir, Elvira, me dijo un día, mientras cocinábamos juntas en su cocina. Y quizás yo no habría tenido el valor de buscarlo durante 20 años para pedir perdón. Tú eres una mujer valiente, más de lo que crees. ¿Valiente yo? La cobarde que robó a un anciano, la cobarde que se escondió. Pero quizás ella tenía razón. Quizás la verdadera valentía no es no tener miedo o no cometer errores terribles. Quizás la verdadera valentía es enfrentarlos, asumirlos y pasar el resto de tu vida intentando enmendar el daño, intentando tejer una manta que compense el frío que causaste. Cuando llegó el momento de irme, de volver a Denver, la despedida fue dolorosa, pero diferente. «Esta es tu casa, Elvira», me dijo don Arturo apretándome la mano. Estaba sentado en su sillón, cubierto con mi manta. «Vuelve cuando quieras. Ya no tienes nada que buscar. Ya encontraste tu perdón. Y tráeme a ese nieto tuyo», añadió Carmen abrazándome. «Quiero conocer al muchacho que causó todo este lío». Volví a Denver. Volví a mi cuarto en el sótano. Pero todo era diferente. Esa noche, por primera vez en 20 años, cerré la ventana y encendí la calefacción. Y dormí. Dormí profundamente, bajo una manta cálida. Y por primera vez no tuve pesadillas. Mi vida, en estos últimos años desde que los encontré, ha cambiado. Sigo viviendo en Denver. Sigo tejiendo. Pero ya no tejo con furia, con desesperación. Tejo con alegría, con calma. Sigo donando las mantas, pero ya no como una penitencia, sino como un acto de gratitud. Un acto para celebrar el calor que me fue devuelto. Y sigo hablando con don Arturo y con Carmen, por teléfono, cada domingo. Nos contamos nuestras semanas, nuestros achaques de viejos. Nos reímos. Son mi familia encontrada, mi familia del desierto. He pensado mucho en el destino, en Dios, en la justicia. Ya no tengo respuestas claras. La vida es un misterio demasiado grande. ¿Fue Dios quien me puso en el camino de don Arturo? ¿Fue el diablo quien me susurró al oído que le robara la manta? ¿O no fue ninguno? ¿Fue solo la vida? La vida en su forma más cruda, más salvaje, abriéndose paso en la oscuridad. No lo sé. Y ya no necesito saberlo. Lo que sí sé es que yo le robé una manta a un anciano para salvar mi cuerpo. Y él, 20 años después, con unas pocas palabras de una generosidad que no merecía, me devolvió el alma. La frontera, el desierto, nos obliga a tomar decisiones terribles, decisiones que nos marcan para siempre. Nos convierte en animales, a veces. Nos saca lo peor, lo más oscuro que llevamos dentro. Pero creo firmemente que lo que nos define como seres humanos no es el acto que cometimos en la oscuridad total, en la desesperación absoluta, para poder sobrevivir un segundo más. Lo que nos define es lo que hacemos después, lo que hacemos con la luz, lo que hacemos con el resto de nuestra vida. Si elegimos escondernos en la oscuridad de nuestro pecado para siempre, o si elegimos, aunque nos cueste 20 años, aunque nos cueste el alma, empezar el largo y doloroso camino, de vuelta hacia la luz, hacia la redención, hacia el perdón. La culpa, mis hijos, el peso de la culpa es más frío que cualquier noche en el desierto de Sonora. Te congela por dentro, te paraliza, te impide vivir, te impide respirar, te impide sentir el calor de los demás.
No te deja vivir, te condena a sobrevivir, que no es lo mismo. Buscar el perdón, pedir perdón, es el viaje más largo, el más difícil, el más aterrador de todos, porque te obliga a mirarte al espejo y a reconocer al monstruo que fuiste capaz de ser. Pero es el único camino de vuelta a casa, a la paz con uno mismo. No esperen 20 años como yo. No dejen que la culpa les robe la vida. Si han hecho daño, si han cometido un error, si cargan con un peso que no los deja dormir, busquen. Busquen la forma de enmendar, de pedir perdón. A Dios, al universo, a la persona que hirieron, si es posible. Y si no es posible, si esa persona ya no está, como yo creía que estaba don Arturo, entonces busquen la forma de perdonarse a ustedes mismos. Porque la penitencia silenciosa, la que nos imponemos a nosotros mismos, es la peor de las cárceles. Hablen, saquen el veneno, cuenten su verdad, busquen la compasión, en los demás y sobre todo, en ustedes mismos. Yo tuve suerte, una suerte milagrosa. Encontré al hombre al que creí haber matado, y resultó que, sin saberlo, le había salvado la vida. Y él, con su sabiduría infinita, me salvó la mía. Pero no todos tienen esa suerte. No esperen al milagro. Hagan ustedes mismos el trabajo de perdonarse por haber hecho lo necesario para sobrevivir. Mi nieto Manuelito está bien. Está estudiando en la universidad. Mi hija María está tranquila. Mi promesa se cumplió. Pero el precio fue alto. Y la lección la aprendí tarde. Pero la aprendí. Que el calor más importante no es el de una manta de lana. Es el calor del perdón. El calor de una conciencia en paz. El calor de poder mirarte al espejo y aunque veas las cicatrices de tus errores, puedas sostenerte la mirada y decir, hice lo que pude, sobreviví y estoy aquí, y estoy viva, y eso es suficiente.